Comenzaremos con la clase número 2 del libro de Hebreos. La escena del capítulo 2 es Jesús, Hijo del Hombre. Primero, no consideren la salvación ligeramente. Versículo 1 al 4. Segundo, la gloria y honra del Hijo del Hombre. Versículo 5 al 8. Tercero, humildad del Hijo. Versículo 9. Cuarto, compasión y redención del Hijo. Versículo 10 al 18. Examinemos. Comienza diciendo por eso. Esto significa Cristo es Dios que es más superior que los ángeles. Por eso, nosotros debemos obedecer el Evangelio que Jesús nos entregó. Aquí se menciona, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. ¿Por qué habrá dicho que es necesario que prestemos más atención? No sea que perdamos el rumbo. Llegará el tiempo en que se perderá el rumbo. Por ejemplo, primero, cuando no tenemos cuidado. O cuando está todo bien y tranquilo. Segundo, cuando no presta atención a la palabra. Primera de Timoteo 6, versículo 3 al 5. Un joven profeta no actuó como Dios le había dicho. En Primera de Reyes 13:9, el joven profeta, después de haber cumplido con lo que Dios le había pedido, Dios le dijo, no comas pan ni bebas agua, ni regrese por el mismo camino. Pero escuchando lo que un anciano profeta le dijo, comió allí. Por eso el joven profeta fue muerto por un león. Él no había prestado atención a la palabra de Dios. Tercero, cuando ame al mundo o al pecado. Cuarto, cuando es llevado por sectas u otras doctrinas. En estas ocasiones uno puede dejar de seguir la palabra de Dios. Si vemos en el versículo 2, porque si el mensaje anunciado por los ángeles dice, el mensaje anunciado por los ángeles se refiere a la ley. Hechos 7, versículo 53. Gálatas 3, versículo 19. Aquí dijo el mensaje anunciado por los ángeles.
Dice, la ley fue dada por medio de los ángeles, fue promulgado por las manos de intermediarios. Lo que anunció por medio de los ángeles es la ley. Era natural que si uno violaba la ley de Dios, recibían castigo. Dice en el versículo 2, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. En el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta gran salvación señala el Evangelio. ¿Por qué el Evangelio es la salvación? Porque este Evangelio trae la salvación. De lo contrario, la ley trae condenación. Pero el Señor del Evangelio es la salvación en sí mismo. En Lucas 2:3, Simeón, cuando nació Jesús, dijo, he visto al Señor de la salvación. También dentro de la salvación se encuentra la sabiduría para la salvación. Por eso dice aquí que la gran salvación es el Evangelio. Dice que no descuidemos de esa gran salvación. Desechando la salvación y la vida eterna, que no vuelvan al judaísmo, está diciendo. Sí, porque habiendo persecución y aflicción, se aparta de la salvación de Jesús y se vuelve al judaísmo, sería desechar la gracia de Dios. Entonces no podría escapar del castigo del infierno. Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto significa que no se puede escapar del juicio de Dios. Este Evangelio fue anunciado primeramente por el Señor. Jesús lo anunció. Y los que la oyeron nos la confirmaron, sea apóstoles, o por medio de aquellos que escucharon a los apóstoles. Si vemos en el versículo 4, a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella, con señales y prodigios, diversos milagros. Podemos decir que son milagros, por ejemplo, la señal de Jonás. La señal de Jonás fue la de permanecer durante 3 días dentro de la panza del pez. Esto se refiere a la resurrección de la cruz de Jesús.
También Dios se manifiesta de distintos poderes. Calmó las aguas del mar, resucitó a muertos, sanó a leprosos, a través de estas clases de poderes Dios se mostró. También distribuido por el Espíritu Santo según su voluntad. Dios nos dio dones de sabiduría y conocimiento. Nos dio dones de fe. También profecías y dones. Dones de sanidad. Dones de lengua. A través de variados dones dio testimonio de Cristo. En el versículo 5, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. El mundo venidero se refiere al reino de Dios. Dice que no puso bajo el dominio de los ángeles. Sino a Cristo, que cumplió con la voluntad de Dios. Por eso, si vemos en el versículo 6, como alguien ha testificado en algún lugar, esta palabra se encuentra en el capítulo 8 de Salmos. El propósito del capítulo 8 de Salmos es para exaltar la gloria de Dios. Por eso allí dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Esto es que David estaba hablando de sí mismo. Si el ser humano es un ser tan insignificante, igual Dios tiene cuidado de nosotros. Está diciendo que el ser humano está en esas condiciones. Pero Jesús en cuerpo, un mortal, vino a este mundo. Por eso dice en el versículo 17, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Esto significa que, como Jesús vino encarnado como hombre un momento, se hizo menor que los ángeles. Pero Jesús cumplió la voluntad de Dios y resucitando subió al lugar de gloria y honra. Dice en el versículo 8, todo lo sometiste a tu dominio, si Dios puso bajo él todas las cosas. Como Jesús cumplió con toda la voluntad de Dios, pudo someter a su dominio a todas las cosas. Entonces no hay nada que no le esté sujeto.
Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo esté sujeto Cuando estaba completando Jesús la obra de redención encarnado en cuerpo, la creación no estaba todavía en sujeción. En el versículo 9, sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Aquí dice que Jesús padeció. Que Jesús haya padecido sufrimiento significa que se humilló. Hay tres cosas que se realizó cuando Jesús vino a este mundo en cuerpo mortal. Primero, padeció la muerte. Segundo, pudo tener misericordia de los hombres. Tercero, nos mostró el modelo. Hubo tres motivos por los que Jesús vino en cuerpo humano. Pudo morir, pudo tener misericordia, pudo mostrar un ejemplo. Por eso aquí habla de que Jesús padeció por nosotros en cuerpo. Podemos ver aquí los beneficios de su rebajamiento, de ponerse inferior. En la parte posterior del versículo 9, dice así: y a continuación, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. La palabra aquí de la muerte que Él sufrió significa que experimentó el dolor de la muerte. Los ángeles no han experimentado esto. El hecho de que Jesús se hiciera inferior dice en el versículo 10, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Aquí Dios dijo que convenía. Esto significa concordarse con la naturaleza de Dios. En otras palabras, significa que se integra al propósito de la obra eterna de Dios. Que sea así significa que satisface el amor y la justicia de Dios. Dios, cuando nos dio su amor, no ignoró la justicia.
La justicia gobierna el pecado y hace que la santidad se muestre. Aunque fue su Hijo amado, tal es la justicia de Dios que lo pudo llevar a morir en la cruz. A través de eso, con lo que hizo en la cruz, Dios mostró su inmenso amor. Por lo tanto, que Jesús se haya hecho inferior fue conveniente a Dios. Otro punto del significado de rebajar de Dios, de Jesús, tercero, para ser perfecto en la aflicción. Jesús es perfecto. Entonces, ¿qué significa que perfeccionara? No está hablando acerca de la personalidad de Cristo. La personalidad de Jesús no tiene ningún pecado. Aquí, que se perfeccionara significa que llevará a cabo el cargo del sumo sacerdote. Si vemos en Hebreos 5, versículo 10, dice que Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús, como sumo sacerdote, vino a la tierra para perfeccionar ese cargo. Si explicamos el versículo 10, para quien y por medio de quien todo existe, se refiere a Dios. Está diciendo acerca de la salvación de los fieles. Está diciendo acerca de que lo glorificará a todos. En el versículo 11, tanto el que santifica como los que son santificados. El que santifica es Jesús. Los que son santificados se refiere a los fieles creyentes. Pero dice aquí que todos tienen un mismo origen. No significa esto que desde el origen Jesús haya salido de Dios y nosotros también hayamos salido de Dios. Entonces, podríamos pensar que si nosotros salimos de Dios y Jesús también, tendríamos una existencia divina. Pero nosotros no salimos de Dios. Solo Jesús y el Espíritu Santo salieron de Dios. Nosotros nacimos de Dios. Hemos renacido del Espíritu y del agua. Hemos recibido la vida de Dios.
Por lo tanto, en ese sentir de que hemos recibido la vida de Dios, nos consideramos uno mismo. No significa que hemos salido de Dios. Por eso de que Jesús se haya rebajado, en cuarto lugar, porque por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por eso en el versículo 11 dice, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dios nos considera hermanos. ¿Cómo podremos nosotros ir al lugar del Hijo de Dios junto con Jesús? En ese sentido, Jesús resulta ser nuestro hermano mayor y nosotros somos hijos adoptivos, pero podremos decir que somos hijos de Dios. Como somos hijos de Dios, nos ha llamado a todos hermanos. Si pensamos que nuestro Señor nos llama hermano, no debemos sentir vergüenza de llamar como hermano a personas enfermas o pobres. Jesús vino a buscar a los pecadores, acercó a los enfermos, consoló a los que estaban padeciendo sufrimiento. Cuando pensamos que el Señor nos llama hermanos, debemos nosotros amar a nuestros hermanos y ayudar a los que están sufriendo. ¿Por qué? Porque todos somos hermanos. En el versículo 12, dice, cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Proclamé tu nombre significa se refiere que Jesús muestra a Dios por medio del Evangelio. Y lo que en medio de la congregación te alabaré, habla acerca de la gloria manifestada después de la resurrección. En el versículo 13, dice, en otra parte dice, yo confiaré en Él. Esta palabra es citada de Isaías 8:17. Por eso, de que Jesús se haya rebajado, quinto lugar, en cuanto a la vida de la fe, fue para mostrar una perfecta confianza en la vida.
Llamamos a nuestro Señor, Señor de la fe. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 2, dice, fijemos la mirada en Jesús, iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Aquí que sea Señor de la fe, significa que nuestro Jesús es el iniciador de la fe y nuestra guía de fe. Nuestro Jesús nos mostró a nosotros la perfecta obediencia. Como Jesús es nuestro Dios, Jesús no tiene de qué depender de Dios. Pero como Jesús se encarnó y se rebajó como hombre, caminó por la senda de la fe de depender de Dios. Donde dice yo esperaré en Él, es palabra profética del Antiguo Testamento. Es la palabra que muestra a Jesús completa dependencia en Dios y total confianza en Él. Esta obediencia de Jesús es una completa obediencia. Desechó toda su voluntad. Por eso nosotros, si decimos imitamos a Jesús, cuando nosotros entremos hasta el lugar de obedecer por completo la palabra de Dios, podremos imitarlo por completo al Señor. Obvio que eso no lo podremos hacer con nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo, desechando todo nuestro pensamiento. Si seguimos la guía de la palabra de Dios, obrará el Espíritu Santo y podremos llegar a obedecer completamente a Dios. De esta manera, Jesús se humilló en cuanto a la vida de la fe para mostrarnos una perfecta confianza. En la parte de atrás del versículo 13, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Aquí Jesús dice, con los hijos que Dios me ha dado. Dios entregó a Jesús a los fieles. Si vemos en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene. Todos nosotros los fieles creyentes hemos sido entregados de Dios a Cristo. Cuando nosotros recibimos un regalo,
Entre el regalo que viene de un amigo o regalo presente que viene del presidente o alguien de cargo alto, aunque sea ese regalo un mismo reloj, el que nos ha dado el presidente tiene mayor valor. Dios encargó a Cristo a todos nosotros los fieles, con los hijos que Dios me ha dado. Como Dios les ha encargado a Cristo a nosotros, Jesús nos considera muy importantes. Por eso dice, Dios nos considera valioso y precioso. Debemos pensar muy bien que estamos en tal valioso lugar. Somos llamados hermanos junto con Jesús. Hijos entregados de Dios a Cristo. Somos partícipes de la gloria del Señor. En el versículo 14, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, esta relación sanguínea expresa la debilidad humana y los límites del hombre. Nosotros tenemos una tan débil humanidad. Jesús también. Dice, Él también compartió esa naturaleza humana para anular. Esto significa que Jesús se vistió de la misma humanidad que nosotros. Jesús padeció de hambre, se cansó, tuvo sed, estuvo cansado porque no podía dormir o no pudo dormir. También sintió dolor cuando le clavaron, se ensangrentó, se espantó, se entristeció, se alegró. También se enojó en justicia contra los judíos. Oró, lamentó, también lloró. Sin embargo, no tuvo pecado Jesús. Estuvo excluido de enfermarse. Con ese cuerpo débil vino Jesús a esta tierra. Esto es porque Jesús se rebajó. Por eso Jesús se rebajó el punto 6 en el versículo 14. Mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, para anularlo. En Efesios 2:2,
llama el que gobierna las tinieblas según el Espíritu que ahora ejerce su poder en el mundo. Dice que Jesús vino para destronar al diablo. Que vino para deshacer, para anular al diablo, no es hacer desaparecer el poder del diablo, sino que no dejar que use su fuerza. Y en el versículo 15, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Cuando Caín recibió la ira de Dios, tuvo mucho temor. Caín dijo, me pesa este castigo. De esta manera, la muerte para nuestra vida es un concepto muy temeroso. Pero dice que Jesús vino a librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud. En el versículo 16, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. El octavo motivo de que Jesús se rebajara, nosotros los que creemos en Jesús somos descendientes de Abraham. Y Jesús vino para salvar a los descendientes de Abraham. Como se explicó arriba, hemos visto los 8 motivos de que Jesús se rebajara. Primero, para experimentar la muerte. Segundo, para ser conveniente a Dios, la naturaleza de Dios. Que fue conveniente a la naturaleza de la justicia y del amor. A través del sufrimiento también para perfeccionarse. No significa que porque tenía falta se debió perfeccionarse, sino que significa que perfeccionó el cargo de sumo sacerdote. En cuarto lugar, para preparar el motivo y la prueba de llamarse hermano. Quinto, vino para mostrar la perfecta confianza de la vida de fe. Podemos conocer esto según lo que dijo, yo confiaré en él. Sexto lugar, para anular el poder de la muerte que sostuvo el diablo. Esto no es hacer desaparecer el poder del diablo, sino para neutralizar la fuerza del diablo. Séptimo lugar, para librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Ellos son los descendientes de Abraham. Los que tienen la fe de Abraham son los descendientes de Abraham. Abraham creyó en el Cristo que iba a venir.
Cuando Dios le dijo a Abraham, tendrás una descendencia como las estrellas del cielo, se refería a esa descendencia, se refiere a Cristo. Por eso cuando dice que es descendiente de Abraham, señala a los que creen en Jesús. En el versículo 17, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos. Jesús vino encarnado igual que nosotros en cuerpo humano. Jesús para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Nuestro Jesús es un sumo sacerdote fiel. Jesús es Dios, hombre igual que nosotros. Como Jesús es Dios, puede liberar la ira de Dios. Como es hombre, puede reemplazar al hombre. Jesús es hombre, pero no tuvo pecado. Y se hizo uno con el pueblo de Dios. Si vemos en el versículo 18, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Dice aquí que Jesús sufrió tentación. Cuando Jesús estaba sufriendo tentación, no es que padeció alguna duda. Tampoco tenía posibilidad de caer en esa tentación. Porque Jesús es libre de culpa. Pero como tuvo un cuerpo con debilidad, sufrió hambre, recibió calumnia de los fariseos, ni los discípulos llegaron a conocer bien a Jesús. Hasta fue desechado por Dios cuando estaba en la cruz. Pero Jesús venció la tentación. Salió victorioso. Por eso Jesús suficientemente puede ayudar a vencer de la tentación a los fieles. Que ayude a los que son tentados significa que ayuda a los fieles renacidos. Nosotros haciendo la obra de Dios necesitamos la ayuda de Dios. El Señor está siempre preparado para ayudarnos. Pero ¿por qué nos cuesta mucho esta vida de fe? Es porque no oramos. Jesús, sentado a la diestra de Dios, está esperando ayudarnos. Nosotros, al que nos llamó hermanos, pensando en esa gracia del Señor, debemos pelear contra el pecado y el diablo. No podemos hacerlo con nuestra fuerza. Hay que orar a Dios. Y orando más, recibiendo la gracia de Dios, debemos vencer con fe toda tentación y obstáculo que nos impide seguir adelante.
concluimos con la clase número 2. Muchas gracias.